Estoy cansada de ir en pijama, así que se acabó. Por lo menos para salir en un vídeo de YouTube es una excusa maravillosa para ir divina de la muerte. Pero eso no es de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy volvemos con mitología nórdica, que sé que algunos de vosotros lo estabais echando de menos. En vídeos anteriores ya nombré a Odín, que es el más poderoso de todos los dioses. Por mucho que Odín tiene dos hermanos más, este es básicamente el único del que sabemos su vida. Es más, dentro de la mitología nórdica es de los dioses de los que más conocemos cómo son y cómo es su vida. Y precisamente en parte se debe a cómo se ha representado en los libros, en las series de televisión, en las películas. Porque, por ejemplo, Odín lo podemos ver en las películas de Marvel, es el padre de Thor. O por ejemplo lo podemos ver en Wednesday, uno de los personajes principales de American Gods. Pero ¿cuánto se parecen estos personajes a cómo era Odín al principio? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se ha representado Odín en las series y en la televisión y cómo era realmente. Así que ¡empecemos! Pero antes de eso, si quieres recibir más información y saber más de mitología nórdica, no dudes en suscribirte a mi canal, darle like, comentar, porque todo eso se agradece. My ravens are Hugin and Moonin, thought and memory. My wolves are Freki and Gary. My horse is the gallows. I am Odin! ¿Quién es Odín? Odín es el dios de los guerreros, es quien reina sobre ellos. Pero eso no significa que combata a su lado, porque eso es más papel de Thor. Él es el estratega, quien piensa las jugadas. No es un guerrero como tal, es el rey en una partida de ajedrez, mirando todo desde lo alto y recompensando a todos los que se están moviendo. Porque Odín te recompensaba si luchabas en su nombre. En este caso la recompensa era el Valhalla. Valhalla, que es el lugar al que iban los guerreros cuando morían en combate. El Valhalla era un espacio muy deseado por los nórdicos. Un palacio con 140 puertas, donde los muertos en batalla celebran y se regocijan tomando hidromiel. Los nórdicos creían que en el Valhalla vivían las valquirias, mujeres guerreras que recogían a los muertos en combate, para llevarlos precisamente a este sitio. Por eso, este sitio era lo máximo a lo que aspiraba un guerrero nórdico. Era la recompensa final después de una vida dedicada a la lucha y a la guerra. Pero volvamos a Odín. Este dios es un personaje muy poderoso y también muy sabio. No solo es capaz de reinar y de aconsejar, sino que se transforma prácticamente en todo lo que quiere. Es decir, sabe usar una magia muy poderosa. Es más, en ocasiones se dice que Odín incluso sabe manejar la magia Seid, que es la que está destinada a las mujeres. Y todo esto es lo que hace que sea uno de los dioses más importantes de la mitología nórdica y que incluso miércoles en inglés venga de uno de los innumerables nombres que se le dan a este dios. Wodan, que es uno de los nombres que recibe Odín, ha servido para crear la palabra Wednesday, que significa literalmente día de Wodan, que es día de Odín. Por eso en historias como American Gods, serie basada en el libro del mismo nombre, escrito por Neil Gaiman, que por cierto, súper recomendable el libro, se ve que uno de sus protagonistas, que es Wednesday, en verdad es Odín, spoiler alert, porque Wednesday es el día de Odín. Y en la serie de American Gods podemos ver una representación bastante fiel de cómo es Odín realmente. What are you? Do you know me? Do you know what I am? Do you want to know my name? Sabio, pero un poco canalla. Mide todo con lupa y tiene todo controlado porque para él todo es una gran partida con un único objetivo: ganar. Además de Odín, también hay que decir que sería lo que a día de hoy llamamos un picaflor. Y por eso, muchas veces mientras Thor cuenta sus hazañas de cómo ha matado a no sé cuántos gigantes, él, en cambio, lo que cuenta son todas sus conquistas. Una de esas conquistas, precisamente, fue la que hizo que los dioses tuvieran acceso al hidromiel de la poesía, que es del que beben los poetas y los soñadores. Este hidromiel está mezclado con la sangre de uno de los dioses nórdicos más sabios de todos. Y eso es precisamente lo que hace que sea un hidromiel especial. El hidromiel de la poesía fue creado por unos enanos bastante malvados, pero un gigante lo consiguió a cambio de perdonarles la vida. Este gigante hizo que su hija protegiese el hidromiel en el interior de una montaña. Pero Odín, que era muy listo, supo apañarse para colarse, engatusarla y robar el hidromiel de la poesía. Al final consiguió llevar el hidromiel de la poesía y regurgitarlo convertido en pájaro para los dioses, aunque un poco le salió en forma de caca. Entonces se dice que un mal poeta es porque ha bebido de la parte mala del hidromiel de la poesía, no de la correcta. Y esta es una de las historias de Odín relacionadas con sus escarceos amorosos, que fueron varios. Algo también sobre este dios es que le gustaba meter cizaña. Solía crear conflictos, y cuando creaba los conflictos precisamente lo hacía al lado muchas veces de su mujer, de Frigg, que es la diosa del hogar. Muchas veces ambos dioses hacían apuestas, y de esas apuestas surgían conflictos. Era una forma para ellos de entretenerse. Pero dejando a un lado la parte más chanchullera del dios,
Una de las historias que más se recuerdan de Odín es cómo perdió su ojo y cómo consiguió la sabiduría absoluta. Odín, para conseguir la sabiduría absoluta, se colgó del árbol Yggdrasil, del que ya hemos hablado anteriormente en este vídeo. Estuvo colgado durante 9 noches, con una lanza clavada. Y de este sacrificio, donde muere, es de donde aprende todo lo necesario para convertirse en el dios que creemos actualmente que es. Pero sobre todo es porque con este sacrificio, Odín aprende el poder de las runas, es decir, aprende a leer el futuro. Eso sí, el ojo lo perdió en otro evento. Fue pidiéndole a Mimir, que es el dios más sabio de todos, que le otorgase su sabiduría. Y para conseguirlo, ahora el ojo de Odín flota en una fuente junto a la cabeza de Mimir, que fue decapitado, pero no por Odín. Estas dos historias se unen mucho y representan básicamente lo mismo. Todo lo que hace Odín para conseguir ser el más sabio y el más poderoso de todos los dioses. Es curioso porque hay muchas creencias religiosas donde se habla de un sacrificio. Y precisamente al decir la palabra sacrificio, ya se os venga alguno a la mente que podáis conocer. Pero como decíamos al principio, muchos guerreros luchaban con la esperanza de acabar en el Valhalla. Pero es que Odín incluso tenía guerreros dedicados expresamente a él. Un ejemplo de eso son los Berserkir u hombres oso. Estos guerreros supuestamente luchaban en trance, y hablaré de ellos en profundidad cuando me centre en la vida de los vikingos. Porque estos hombres oso eran bastante peliagudos en el día a día de los vikingos. Sí, te salvaban de más de una guerra, pero luego en el día a día de los nórdicos no sabían dónde colocarlos. Los respetaban, pero sobre todo lo que hacían era temerles. Eran tan agresivos y luchaban de tal forma que muchos incluso llegaban a morirse deshidratados después de la batalla. Y aunque sabemos todo esto de ellos, no te sé decir cómo se ponían en trance. Volviendo a Odín, con todo lo que ya sabemos de él, nos podemos hacer una idea de que se le relaciona bastante con el ambiente guerrero, pero también con la poesía. Y por eso precisamente se cuenta cómo consiguió la poesía para los poetas y los dioses. Esto hace que nos encontremos con un dios que no es sobre algo en concreto. Es una mezcla de bastantes cosas que entre sí no se parecen mucho. Y quizás en ese aspecto de un dios poeta se parezca un poco más al dios que aparece en Marvel, que es más plano de lo habitual. ¿Por qué se parece más? Pues porque el Odín de Marvel es un poco más puro, digamos, se centra como en las partes más buenas del dios. Sí que tiene la parte de sabio, la parte de estratega, la parte de mirar por los demás, pero se quita también su parte más oscura, no se da mucho hincapié en ella. Precisamente el dios Odín que sale en las películas de Marvel sería el que nos imaginamos como consiguiendo que todo el mundo aprenda qué es la poesía. En estas películas está muy endulzado, pero eso no significa que esté mal representado, simplemente han cogido una de las formas que tiene Odín, digamos, la más benévola. Ignorancia y estupidez. Has llevado a estos mundos pacíficos y vidas inocentes al horror y la desolación de la guerra. Dejando a un lado ya la personalidad del dios a un lado, vamos a explicar un poco cómo se le suele mostrar. Se cuenta que tiene un anillo que se derrite cada 9 noches, y ese anillo a su vez da lugar a 8 anillos más. Y también lleva una lanza, que es la que se suele imitar en los rituales de sacrificios nórdicos. Además, Odín monta un caballo gris de 8 patas. Este caballo es Sleipnir, y es curiosamente el hijo de Loki, porque hay una historia donde Loki se transforma en yegua, tiene un romance con un caballo y tiene un caballo de 8 patas. Es una historia muy turbia, sin duda de las más turbias que podemos encontrar en la mitología nórdica, pero real, que supuestamente Sleipnir nació así. Si queréis otro día en profundidad os cuento un poco más sobre esta historia y sobre Loki, pero sigamos con Odín y obviemos el origen de este caballo, por el bien de todos. Odín también tiene 2 cuervos, Hugin y Munin, que son pensamiento y recuerdo. Y también tiene 2 lobos, que son Geri y Fleki. Básicamente tiene un poco de todo, una fauna completa. Con todo esto ya podemos hacernos un poco la idea de quién era Odín realmente y de cómo se ha representado en series, en películas, en libros. Es un dios lleno de luces y de sombras. Parece que se sepa mucho de él, pero a la vez se sabe muy poco. Reina, es sabio, pero a la vez es bastante canalla y siempre está haciendo lo que realmente le da la gana. Es también viajero, controla las runas, se transforma en lo que quiere. Todo esto hace que Odín no sea quizás de los que mejor te puedan caer, porque es un dios que lo mira todo como desde arriba, sin importarle tanto lo de abajo. No es como Thor, por ejemplo, que estaba muy unido a los humanos, pero sin duda es de los que más pozo han dejado en la sociedad actual y en la mitología nórdica, y eso ha hecho que sea de los que más se recuerden. Dicho todo esto, ya os he hecho un breve resumen de Odín y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo sobre mitología nórdica, porque todavía quedan bastantes por delante. Siempre se agradece que os suscribáis, que compartáis, que le deis like, que comentéis y me contéis qué os están pareciendo estos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Besis!